Bien, buenas tardes. Mi nombre es Juan Toribio Milanés. Estamos en una asignatura aquí de topología y de la maestría en matemática pura de la Universidad Autónoma del Santo Domingo UAS. Vamos a trabajar hoy las nociones generales sobre espacios topológicos. Bien, vamos pues a trabajar. Bueno, estamos siguiendo este material. Aquí principalmente vamos a ver que estos son los conceptos que vamos a trabajar. Espacio hoy, en nuestra primera clase vamos a trabajar espacio topológico y vamos a avanzar en el orden donde continuemos en este material. Este y otras clases las estaremos grabando con el propósito de subirla al canal y que les sirvan como material de referencia a otros estudiantes. El maestrante Nelson, entre otros, van a estar subiendo algunos videos también relacionados con ejercicios resueltos por ellos y explicando para los demás. Bueno, lo primero es ¿qué cosa es un espacio topológico? ¿Qué cosa es un espacio topológico? Miren, nosotros necesitamos primero tener un conjunto X no vacío cualquiera, un conjunto no vacío. Y entonces, si nosotros tomamos el conjunto potencia de X, o sea que sería el conjunto de todos los subconjuntos de ese conjunto X, y con él creamos una colección de subconjuntos de ese conjunto potencia. O sea, T es un conjunto de conjunto del conjunto potencia, un conjunto cuyos elementos son subconjuntos de X. Y sobre esa colección de subconjunto de X se verifican las siguientes propiedades con las operaciones conjuntistas. ¿Cuál? La primera, que el conjunto vacío y el propio conjunto X sea parte de la colección. La segunda, que cualquier unión de elementos de la colección también es otro elemento de la colección. Cualquier unión de elementos de la colección también es otro elemento de la colección. O sea que la unión es cerrada dentro de T. Uniones de elementos de T da otro elemento de T. Y la tercera propiedad es que cualquier intersección de elementos de T, es a su vez otro elemento de T. Cualquier intersección de elementos de T es otro elemento de la topología. Entonces, los elementos de una topología, o sea, si se cumple eso a esa colección, se le llama topología. A los elementos de la colección se le llaman abiertos, o sea, los conjuntos que son parte de esto se le llaman abiertos. Y además, el par formado por la colección y el conjunto referencial sobre el cual se creó la colección se le llama espacio topológico. Algunas veces simplemente le llamamos espacio topológico y no representamos el par cuando se tiene clara la topología sobre la que se está trabajando, porque sobre un mismo conjunto se pueden definir diferentes topologías. Entonces, aquí en la parte 3, la propiedad 3, aquí dice cualquier intersección de dos elementos, pero en realidad no es de dos elementos
sino de una cantidad finita de elementos. ¿Por qué? Bueno, porque si usted hace intersección de dos, entonces hace intersección de otra vez con otro, y es una intersección finita. Las uniones pueden ser arbitrarias, pero las intersecciones tienen que ser una intersección finita de abierto. De inmediato, pues, ¿para qué nos sirve esto? Bueno, más adelante nosotros hablaremos un poco en términos generales sobre la historia de la topología y cuáles conceptos del análisis se ven involucrados y su importancia, pero por ahora queremos avanzar un poco y empezamos con estas nociones básicas, ¿verdad? Vamos a ver muchos ejemplos triviales, sencillos, y en este caso precisamente estamos hablando de la topología indiscreta o trivial. La topología indiscreta o trivial es simplemente la topología dado un conjunto X cualquiera. Entonces, la topología formada por ese conjunto X y el vacío, eso forma la topología indiscreta, que la denotaremos así, o topología trivial. Nótese que cumple con los tres axiomas que definen o los tres elementos que definen lo que es una topología. El vacío referencial está ahí, la unión de ellos también está, uniones, y la intersección también está, y solamente tenemos esos dos elementos ahí. Bien, entonces, más ejemplos, nosotros iremos a veces escribiendo en la pizarra cuando se requiera, cuando haya alguna pregunta. Si hay alguna pregunta, también vamos a escribiendo. Pero por ahora, como son conceptos simples, si no tienen preguntas, pues seguimos. Mire, la topología discreta que la vamos a denotar así, es la topología formada por el conjunto potencia de cualquier conjunto. Entonces, nosotros tenemos el conjunto potencia de cualquier conjunto. Ya, obviamente, que en el conjunto potencia de cualquier conjunto, que significa que todos los elementos serían abiertos, ¿verdad? Todos los elementos serían abiertos, porque cualquier subconjunto de X es un elemento de la topología. Claro que para verificar qué topología, miramos que el vacío y el elemento, el X, están ahí en el conjunto potencia. También vemos que la unión arbitraria también están ahí, porque están todos los subconjuntos. Y las intersecciones finitas también. Esta topología es llamada la topología discreta. La topología discreta. Es interesante el hecho de que la topología discreta es la única en la que todos los subconjuntos unitarios son abiertos. Cada vez vamos a ir aclarando esto. Obviamente, y esto pasa porque, bueno, si yo tomo un subconjunto que nada más tenga un elemento y digo que es abierto, y tomo otro que tenga otro elemento y digo que es abierto, entonces debo ir uniéndolo también a ellos. Y entonces, de esa forma, si todos los unitarios son abiertos, cuando yo empiece a hacer uniones, con ellos, con los unitarios, porque la unión debe estar, entonces automáticamente voy a llegar a la topología discreta, como hablamos. Entonces, la topología discreta, otro ejemplo de topología, espacio topológico, es si yo tengo un conjunto cualquiera, ¿verdad? Si yo tengo un conjunto cualquiera y tomo un subconjunto de ese conjunto, subconjunto Y. Entonces, hay una topología llamada la topología de superconjunto. La topología de superconjunto, que la denotaremos así. O sea, a veces hay otras notaciones también, la veremos más adelante.
La topología de superconjunto está formada por todos los subconjuntos de X, pero que esos conjuntos contienen al conjunto referencial que yo estoy teniendo aquí. La topología de superconjunto. Bueno, en la topología de superconjunto, vamos a hacer un ejemplito primero en un espacio con una cantidad finita de elementos para nosotros visualizar alguna de esas propiedades. Y esa topología es bueno que se construyan, ¿verdad? Es bueno que se construyan porque cuando la va construyendo, y principalmente nosotros vamos a trabajar muchas de esas topologías sobre el conjunto de los números reales o su conjunto de. Y es bueno que se construyan porque cuando se van construyendo usted puede ir observando algunas propiedades, porque los espacios topológicos para nosotros será nuestra casa. O sea que sobre los espacios topológicos es que después desarrollaremos algunas cosas. Bueno, algo sencillo. Si yo tengo el conjunto X y X está formado, para ponerlo simple, por A, B y C, ¿verdad? Y sobre esto vamos a recordar el conjunto potencia para tenerlo todo aquí. Entonces el conjunto potencia de que su cardinal va a ser 8 elementos, ¿verdad? Va a tener 8 elementos. Será el mismo X, el vacío, el X, el vacío. Vamos a tomar todos los unitarios, A, B, perdón, B, C, perdón, lo de 2 elementos, A con B, A con C y B con C. Y ahí creo que están todos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí están los 8 elementos. Entonces, si yo le llamo al elemento Y, para mí, que será un subconjunto, voy a tomar a B. Entonces, la topología superconjunto de Y va a estar formado por todos los subconjuntos, todos los superconjuntos de él. Ahora bien, automáticamente a esa topología yo le tengo que introducir un conjunto, porque ese si si yo lo genero, fíjese que aquí dice todos los superconjuntos, pero el vacío tengo que agregárselo a la definición, porque si no, no lo voy a poder generar, porque el vacío no va a ser superconjunto, a menos que el conjunto referencial que yo tome sería el mismo vacío. Y si tomo el vacío, entonces la topología del superconjunto va a coincidir con la topología discreta, ¿verdad que sí? Porque entonces todo su conjunto sería superconjunto del vacío. Pero fíjese qué importante que nosotros lo vamos haciendo así de manera simple y vamos viendo esas propiedades, porque si no uno no lo escribe, no lo va practicando, pues no lo ve. Y lo estamos haciendo de manera pues amigable. Entonces, el mismo, que sería esto, ¿verdad? Y después, entonces, en este caso, todos los otros, nada más voy a tener el X
y entonces tendría el X y tendría al vacío. Déjenme ver, vamos a revisar. Son todos los conjuntos que son subconjunto de X y que además él está contenido en ese subconjunto, ¿verdad? Él está contenido en ese subconjunto. Y el vacío. Ahora vamos a ver si él mismo va a estar. Digo, tengo a él, tengo al X y le agrego el vacío. Pregunto yo, ¿está bien así o le falta algo o he incluido algo que no es? Está completo ahí ya el desarrollo. ¿Y sería esto una topología? Sí es una topología. Sí, es una topología. Y entonces nosotros miramos que el conjunto referencial en la topología inducida, en este caso la topología de superconjunto, es el subconjunto. O sea que aquí entonces yo estaría hablando de que tengo que el espacio topológico va a estar compuesto por el Y, que es el Y, perdón, que es el subconjunto, y la topología de superconjunto. Importantísimo aclarar esto, ¿verdad? Este es el espacio topológico que está aquí. Que este espacio topológico, aunque no hemos hablado de ese concepto, ya es un subespacio topológico del otro espacio topológico, de este espacio topológico. Aunque bueno, sobre un conjunto referencial, todo espacio topológico que definamos va a ser un subespacio topológico del espacio de la topología discreta, porque en la topología discreta todos son abiertos. Pero bien, ese fue un ejemplito. Ahora, si nosotros tomamos, lo interesante en este caso no sería pues tomar un conjunto, siempre es bueno llevarlo al caso de los números reales, pero es bueno jugar con los espacios topológicos porque más adelante va a venir clasificaciones y propiedades y a nosotros nos gustaría obtener topología donde pasen ciertas cosas. Pero si el conjunto X fuera el conjunto de los números reales, y entonces yo digo que Y es simplemente el conjunto formado por 1, ¿quién sería la topología de superconjunto? O mejor dicho, bueno, para escribirlo ya en la misma notación, ¿quién sería la topología de superconjunto? He notado así. ¿Quién sería la topología de superconjunto? Sería X, Y y el vacío. No. No. Ahí faltarían todos los elementos que contienen a ese superconjunto, que contienen a ese conjunto. Sí, que quién es la topología ¿quién es esta topología? Es la pregunta. Bien, entonces esta topología, aquí es interesante darnos cuenta que esta topología no va a tener una forma de yo escribirla de manera explícita de la otra forma. Por ejemplo, en esta topología, el intervalo, vamos a decir, negativo 3,0, ese no es un abierto, ¿verdad? Ese no pertenece a la topología, ¿verdad que no? No, no pertenece. No.
Pero esta topología tiene infinitos elementos, ¿eh? Entonces, simplemente para escribir esta topología, simplemente lo que tendríamos que escribir que son todos los A, su conjunto de R, tal que simplemente el 1 pertenece a A y ya. El 1 pertenece a A y además, bueno, vamos a escribirla de esa manera, unida con el vacío, con el conjunto vacío. Déjame ver aquí algo. Sí, como voy a escribir unión, tengo que escribir de esta forma. ¿Sí? Entonces, unida con el conjunto cuyo elemento es el vacío, porque estoy hablando con uniones de conjuntos. Entonces, esta es la forma en que yo debí escribirla. Entonces, cualquier elemento, cualquier subconjunto de los números reales que contenga el 1, cualquier subconjunto de los números reales que contenga el 1 sería un abierto aquí. Y si no contiene el 1, tiene que ser vacío. ¿Sí o no? Porque aquí no podemos escribirla extendiendo. Entonces, imaginémonos que yo le escribo esto y entonces le pregunto demostrar que eso es una topología. Un caso aquí particular. Entonces yo digo, bueno, vamos a demostrar que es una topología. ¿Qué es lo primero que tendríamos nosotros ¿qué es lo primero que tendríamos? Ojo, hay algo falso en lo que yo dije anteriormente y se ve directamente desde aquí. El conjunto referencial aquí no es sino es el mismo X. ¿Por qué? Porque el X es más grande que el Y, ¿verdad? El X es más grande que el Y, entonces yo no puedo decir que el conjunto referencial es Y. El conjunto referencial sigue siendo X. Y lo puse así y aquí ahora mismo también se ve. Entonces, en una pizarra número 3, demostraremos ahora que esto representa una topología, o por lo menos hablaremos para ver cómo saber que esto representa una topología, ¿verdad? Demostrarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estábamos diciendo allá que esa topología se llama la topología del superconjunto, pero nosotros no lo hemos demostrado. Entonces vamos a poner aquí a pizarra número 3 y demostrar que R con el 1 ahí, definida como está ahorita, más específicamente que eso es un espacio topológico. Que equivale a decir que esto es una topología, la topología del superconjunto. ¿Cuál es el primer paso? Bueno, recuérdese que por definición, primero, el R contiene al 1, o sea que ya el R está ahí, y el vacío está por definición, o sea, R y el vacío pertenecen, son abiertos en esta topología. ¿Sí o no? Jóvenes. ¿Sí o no? Sí, por definición. Por definición el vacío, pero el R también por la definición de la topología, ¿verdad? ¿Cuál es la segunda propiedad que debemos verificar? Las uniones. Que la unión arbitraria de elementos de la topología son otro elemento de la topología. Entonces, bueno, ¿cómo demostraríamos eso? ¿Cómo demostraríamos que las uniones arbitrarias de elementos de la topología son otro elemento de la topología? Otro abierto.
Simplemente, ¿verdad? Nosotros lo que vamos a decir es, sean, por ejemplo, a su alfa, elemento de la topología. Y cuando decimos a su alfa, vamos a considerar con alfa perteneciente a los números reales. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Bueno, ahí tenemos una cantidad no numerable necesariamente de elementos de la topología, porque estamos diciendo que A, por ejemplo, A sub un medio, A sub un tercio, A sub un cuarto son conjuntos, y todos esos conjuntos son elementos de la topología, pero que son abiertos. ¿Pero qué significa que ellos sean abiertos? Bueno, si ellos son abiertos, entonces el 1 pertenece a lo A sub alfa para todo alfa que pertenece a los números reales, ¿verdad? Lo que debemos demostrar es que las uniones de esos A sub alfa simplemente es otro elemento, y eso es inmediato. Eso implica que la unión arbitraria de esos A sub alfa también va a pertenecer a la topología. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dijimos que que alfa pertenece a los números reales. No, por eso no. Lo que nosotros debemos verificar que la unión pertenece, porque bueno, el 1 también pertenece a la unión. Porque para el 1 pertenecer a la unión basta con que perteneciera a algún A sub alfa. Y pertenece a todo. Recuérdense que para ser un elemento de la topología debe ser un subconjunto de números reales. Los A sub alfa aquí son subconjunto de los números reales. Recuérdense. Los A sub alfa son subconjunto de los números reales porque estamos hablando de una topología sobre ellos. Miren, lo único que debe pasar es que el 1 esté en el conjunto para él ser un abierto. Que el 1 esté en el conjunto para él ser un abierto. Entonces, imagínense que el 1 está en todo esto conjunto A. Por ejemplo, si usted quiere conocer alguno de estos, usted dice, por ejemplo, qué sé yo, A sub un tercio. Ese A sub un tercio, yo le puse un subíndice que no fuera necesariamente natural, porque recuerde que son uniones arbitrarias. Ahí hay una cantidad de conjuntos infinitos no numerables que contienen al 1. Entonces usted puede decir, piénselo de esta forma, por ejemplo. Ponga, este es un ejemplo que yo estoy poniendo, el 1 con el 1 tercio. Ese sería uno de esos abiertos. Por ejemplo. Ese contiene el 1. Y si quiere puede coger otro y otro. Entonces, la unión de todos los elementos de todos los A sub alfa también va a contener al 1. ¿Sí o no? Porque la unión basta incluso, por definición de unión, que el 1 estuviera en uno de ellos, pero el 1 está en todos ellos porque para ser abierto tiene que estar en todo. Entonces, como el 1 está en todo ello, también va a estar en la unión. Y si también está en la unión es un superconjunto del conjunto unitario que tenía el 1, ¿sí o no?
Jóvenes. Sí. Por esa razón, ya la unión arbitraria de elemento de aquí será otro elemento de aquí. Cuando dice unión arbitraria, usted puede coger uniones finitas o infinitas, pero si no lo ve, puede coger una unión de dos elementos de ahí. Por ejemplo, si usted dice, pero este es ya bajando más simple, ¿verdad? Pizarra número 4. Por ejemplo, un elemento, un abierto de esa topología, vamos a poner a un quinto, que no tienen que ser discretos, porque usted puede poner 1, coma, un quinto, qué sé yo, unión, intervalo, bueno, unión los números, unión lo entero negativo. Es un abierto de esa topología, ¿sí o no? Porque tiene el 1. O sea, este conjunto es un superconjunto del conjunto Y, que era este. El conjunto Y es un subconjunto de A sub un quinto, por ejemplo. ¿Verdad? Y si usted coge otro, por ejemplo, a su 0, por ejemplo, qué sé yo, vamos a ponerle, bueno, vamos a ponerle a su menos 1 para no escribir tanto de glosado. A su menos 1, por ejemplo, y le pone menos 1 a infinito. Ese elemento que está ahí es otro. Es otro porque ahí está el 1. Porque el conjunto Y, que es 1, es su conjunto de este a su menos 1. Claro que todo esto son su conjunto de R. Y si usted une estos dos conjuntos, le va a dar otro que también va a tener el 1. Entonces, por eso fue que dijimos que la unión arbitraria, no solamente de dos de esos, sino de todo lo a su alfa, de manera que ellos son elementos que todos ellos contienen el 1, pues también va a contener el 1, o sea, va a pertenecer a esa topología de superconjunto. Lo último es demostrar que las intersecciones finitas van a pertenecer. Las intersecciones finitas van a pertenecer. Entonces, aquí en este caso, para la número 3, nosotros vamos a suponer, vamos a decir, sean a su K que pertenecen a la topología de superconjunto, que estamos teniendo un ejemplo aquí, con K variando desde 1 hasta N, es decir, K igual 1, 2, punto hasta N. Entonces, ahí tenemos N elementos, porque la intersección tiene que ser finita. Entonces, lo que estamos diciendo ahí, vámonos a la próxima pizarra, pizarra número 5, es que todos esos elementos contienen el 1. ¿Verdad? Todos esos elementos contienen el 1. Entonces, como todos contienen el 1, es decir, los A sub K pertenecen a la topología del superconjunto del 1 en R, con K variando desde 1 hasta N. Entonces, eso implica que la intersección desde K igual 1 hasta N, de lo A sub K, también van a pertenecer a la topología. ¿Por qué? Porque como el 1 estaba en todo ello,
Entonces la intersección de todo ello va a contener al 1 también. O sea, el 1 va a ser un elemento que va a pertenecer a este conjunto. O sea, el 1 como su conjunto va a ser su conjunto de ellos, si lo quiero poner también como su conjunto. Entonces, el 1 también va a pertenecer a esa intersección. Desde K igual 1 hasta N, de lo A sub K. Y entonces, ¿qué hemos visto? Que ahí se cumplieron las 3 propiedades. Y lo estoy haciendo con esta, pero eso tiene que hacerlo con todas. O sea, no es asumir que ya es una topología, es ver que se cumplen las 3 propiedades. Y ahí yo tomé un ejemplo, pero ese mismo procedimiento es el que se utilizaría para demostrarlo. Es decir, uno dice sea Y un subconjunto de X, ¿verdad? Y X diferente del vacío. Y entonces sea T de Y la colección dada por todo lo A, que son su conjunto de X, tal que Y es su conjunto de A unido con el vacío. Eso fue lo que dijimos. Simplemente lo estamos copiando, que incluso es bueno que usted lo copie, mírelo aquí. Es bueno que usted lo copie para siempre que lo practique. Entonces, si a mí me preguntaran demostrar que X con TY es un espacio topológico, que es equivalente a demostrar que esta es una topología sobre X. Entonces, simplemente los mismos pasos que acabamos de seguir son los mismos. Primer paso. Por definición, el vacío está en la colección. Y además, el X es un superconjunto del Y. O sea, X es un superconjunto de Y, porque aquí el Y se tomó también que sea su conjunto de X. Entonces, por definición, el X y el X y el vacío pertenecen a la colección. Lo segundo, para demostrar que las uniones arbitrarias están, entonces lo que tenemos que hacer es definir un elemento genérico, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente manera, igual que como hicimos. Fíjense que primero yo me fui a un ejemplo particular para visualizar cómo era la topología, porque si uno no puede irse a un ejemplo particular, no puede visualizarlo, quizá no entiende bien qué es lo que está haciendo, ¿verdad? Eso es lo que estamos hablando para todo. O sea, yo tengo que saber que si yo digo sean, simplemente a su alfa lo voy a coger así, que pertenecen a la topología. Entonces, si eso al su alfa pertenecen a la topología, con alfa que pertenezca a los números reales para considerar que sean arbitrarios, si ellos pertenecen, eso significa que el Y tiene que ser un subconjunto de eso a su alfa. Y eso a su alfa, a su vez, tienen que ser su conjunto del X, ¿verdad? Para todo alfa.
porque eso es lo que va a hacer que esos alfa, que esos A sub alfa estén aquí. Entonces, yo lo que debo demostrar es que la unión de todo esto va a estar también en la topología. Y para que el elemento esté en la topología, simplemente debe ser un subconjunto del conjunto Y. Entonces, eso es inmediato. O sea, un superconjunto del conjunto Y. Entonces, eso es inmediato. Entonces, yo demuestro que la unión arbitraria de los A sub alfa, la unión arbitraria de los A sub alfa, también va a contener a Y. ¿Cómo yo sé que la unión arbitraria de los A sub alfa contiene al Y? O sea, lo que yo verifico aquí simplemente es que esta unión arbitraria contiene al conjunto Y. Si esa unión arbitraria contiene a Y, pues ya. Hay dos formas de verlo, como que el Y está contenido en al menos uno de los A sub alfa y no en al menos uno, él está contenido en todo. Esa es la forma más directa, porque si el Y está contenido en todos los A sub alfa, pues está contenido en la unión. O sea que esto implica que esto pertenece, o sea, un abierto de esa topología. Y ya se verificó lo de la unión. ¿Qué otra cosa debe cumplirse? La intersección. Bueno, pues, la intersección con mucho más razón. Porque la intersección finita desde un K igual 1 hasta un N, de A sub N, pertenece a esto. Lo vamos a demostrar. Ahí lo dice, pero lo vamos a demostrar. Nosotros consideramos, perdón, esto es a su K, no a su N. Porque el índice K. ¿Qué consideramos? Bueno, para que ella pertenezca, lo que debe pasar es que Y sea un subconjunto de esas intersecciones. Sabiendo que Y es su conjunto de todos los azúcar. Eso es lo que queremos saber. Entonces, incluso nosotros, o sea, sabiendo que el Y es su conjunto de todos los azúcar, con K variando, o sea, para cualquier azúcar fijo, con K variando desde 1 hasta N. Entonces, podemos hacerlo de dos maneras, pero ahí se ve inmediatamente. Fíjese, para hacerlo de inmediato hasta se puede dialogar. Por definición de subconjunto, para yo decir que Y es subconjunto de este conjunto, lo que debe pasar es lo siguiente. Que para todo, por ejemplo, A que pertenezca a Y, perdón, ese Y mayúscula, entonces yo debo verificar que ese A pertenece a la intersección. Pero eso es fácil. Eso lo podemos poner así. Lo podemos demostrar de una vez ahí mismo, en vez de ponernos a escribir la definición. Mire,
Si A, vamos a denotar ese A con un subíndice, si A sub J pertenece a Y, entonces debe existir un A sub J mayúscula, porque sabemos que este Y es su conjunto para todo. Un A sub J, con J siendo cualquier valor entre 1 y N, tal que ese A sub J minúscula también pertenece a ese A sub J mayúscula. Porque estábamos diciendo que todos estos Y son su conjunto de algún A mayúscula. Entonces, si ese J es genérico y es para todo, eso quiere decir que él pertenece a todo, para cualquiera sub J que pertenece a Y, existe una mayúscula sub J, tal que él está ahí. Entonces eso pasaría para todos los elementos en Y, hay por lo menos uno, y entonces eso lo vamos a tener en la intersección. Eso quiere decir de manera directa que se cumple esto que está aquí. O sea que todos los elementos de Y están incluidos en la intersección de todo esto porque el Y está en cada uno de ellos. Y esa es la razón ya por la que nosotros podemos decir que esa, que me tomé el espacio, repito, para repetir, valga la redundancia, pizarra número 7, que esa es una topología llamada la topología del superconjunto, o sea, donde tendríamos todo su conjunto A del X, tal que Y es su conjunto de la A, ¿verdad? Y a su vez unida al conjunto vacío porque no lo podríamos generar. Con Y, su conjunto de X diferente de este del vacío, ¿verdad? Entonces, esa señorita es la topología de superconjunto, que ya incluso podemos hablar de ella con propiedad, y este sería el espacio topológico. Si nosotros definimos la topología discreta sobre X, esta topología es otra topología. Esta es la topología de todos los subconjuntos. Estas topologías son subconjuntos de X, pero solamente los subconjuntos de X que contienen a Y como subconjunto. Nosotros podemos darnos cuenta que todos los abiertos de aquí son abiertos aquí, porque esta es la topología que tiene a todos los subconjuntos. Vamos a volver al material. Entonces, hicimos la demostración de que esa era una topología. No vamos a demostrarla toda, pero sí es importante que usted la estudie. El ejemplo número 4 de espacio topológico es la topología de subconjunto. Ahora, lo que nosotros hacemos es que buscamos todos los subconjuntos del conjunto que tenemos. Por eso lo ponemos aquí abajo para distinguirlo un poquito. Entonces, esa ya no la vamos a trabajar, pero usted sabe que se haría igual el proceso. Pero aquí el que le agregamos es el X porque ese no hay forma de construirlo de esta manera. A menos que el Y sea el mismo X. Pero si el Y es el mismo X, entonces lo que vamos a tener es los casos aquí particulares. Miren.
Si el Y es el mismo X, entonces la topología de superconjunto se va a convertir en la topología indiscreta, porque nada más voy a tener al mismo X y al vacío cuando haga esto. O sea que la topología de superconjunto se convierte en la topología indiscreta, que era esta, cuando construimos con el conjunto, cuando el subconjunto es el mismo X. Pero la topología del subconjunto, si el Y es el mismo X, se va a convertir en la topología discreta, porque el vacío, perdón, si el Y es si el Y es el mismo X, la topología se va a convertir en la discreta. ¿Por qué? Porque todos los conjuntos son subconjuntos del X. Recuérdense que la de subconjunto se convierte, hay que buscar su conjunto. Entonces, esos dos casos de topología son casos particulares de esta topología, la discreta y la indiscreta. Y además, si Y fuera el vacío, la topología de superconjunto se va a convertir en la discreta, porque todos los conjuntos son superconjuntos del vacío. Y la topología de subconjunto se va a convertir en la discreta, porque allí nada más voy a tener el vacío, que es subconjunto del vacío, y el X. Entonces, muy interesante estos ejemplitos, ¿verdad? Aquí tenemos otra topología. Recuérdense que la clase de hoy es una noción simplemente para nosotros observar esas topologías e incluso mirarla, construir algunas de ellas sobre algunos conjuntos particulares. Aquí está la topología cofinita. Y se llama cofinita porque nosotros andamos buscando un complemento finito. Eso es lo que quiere decir cofinita. Y entonces le dice, en realidad la topología cofinita tiene sentido cuando el conjunto X tiene un cardinal infinito. Porque si el conjunto X es finito, cualquier complemento de él, o sea, todos sus subconjuntos, mejor dicho, van a tener complementos finitos. O sea, no tiene sentido. Lo que vamos a ver es que la topología cofinita, cuando el conjunto X es finito, se va a convertir en la topología discreta porque todos los subconjuntos van a tener complementos finitos. Bueno, pero como vamos a explicando a una velocidad que ayude a una persona que quizá nunca haya visto topología en la clase de hoy, para los que compartan en el canal, vamos también a hacer algunos ejemplitos aquí. Pero antes vamos a terminar de ver la definición, y es que si nosotros tenemos el conjunto X, ¿verdad? Diferente al vacío, entonces todos los elementos de lo que será la topología, porque recuérdense que la colección define la topología ya después que se verifica que se cumplan las tres propiedades, que el vacío y el referencial están en el conjunto y que
la unión arbitraria está y la intersección finita. Entonces, ¿cuáles van a ser parte de ese conjunto? Todos los subconjuntos de X, de manera que el complemento de esos conjuntos, que es lo que aquí está dado como la diferencia entre X y el conjunto, o sea, si a X le sacamos el conjunto, estamos hablando del complemento definido de forma de diferencia, porque usted sabe que cuando la diferencia es con respecto al conjunto de referencia se le llama complemento. Aquí pudiéramos haber escrito de una vez complemento de A, ¿verdad? Esto es complemento de A. Es finito. Y lo que decíamos ahorita es que es fácil comprobar que la topología o sea, es fácil comprobar que eso que está ahí, la topología cofinita, es una topología y que si X es un conjunto finito, como dijimos ahorita, entonces la topología cofinita sobre X coincide con la discreta. Eso es inmediato, ¿verdad? Porque si el conjunto referencia es finito, los complementos de su conjunto de él también serán finitos, todos. Entonces, todos los subconjuntos de X van a estar aquí en la topología. Y la topología que tiene todos los subconjuntos de X es la discreta. Y dice que pierde el interés. Que lo más interesante es hablar de la topología finita, cofinita, cuando X es un conjunto infinito. Por ejemplo, vamos a visualizar nosotros mismos aquí, a construir un ejemplo de topología cofinita sobre un conjunto infinito. Pizarra número 8. Vamos a la pizarra número 8 para construir nosotros. Entonces, por ejemplo, aquí, pizarra número 8. Imaginémonos que el X es el conjunto de los números naturales. Para nosotros los números naturales van a ser 1, 2, 3, sucesivamente así. Entonces, sobre los números naturales vamos a definir la topología cofinita. Entonces, la topología cofinita va a estar formada por todos los subconjuntos de los números naturales, tal que el complemento de esos subconjuntos, tiene un cardinal finito. Ahí dice cardinal del complemento. Es finito. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros necesitaríamos números conjunto que el complemento de ellos tenga cardinal finito. Por ejemplo, podemos crear algunos aquí. Escribir algunos para ver si alguno de ellos serían abiertos. ¿Quién me dice un conjunto que pertenezca a esta topología? Tiene que ser su conjunto de los números naturales
pero al mismo tiempo que el complemento de ese subconjunto con los números naturales Tengo la pantalla negra, ahora no lo veo. Ahora sí. que el complemento de ese conjunto con respecto a los números naturales tenga un cardinal finito. Dígame un conjunto de eso. Por ejemplo, yo voy a decir uno a ver si. Voy a decir uno a ver si el que yo diga es un abierto o no. O sea, cuando decimos que es un abierto es que pertenezca a la topología, ¿verdad? Si yo tomara este conjunto, el conjunto de los números pares, o sea, de los números pares positivos en este caso, es decir, el 2, el 4, o lo puse por extensión. Podemos decir simplemente que serían los números de la forma 2n, tal que n pertenece a los números naturales, ¿verdad? A ese que está allá arriba. La pregunta sobre este conjunto, ¿pertenece a la topología cofinita de n que está definida ahí? O sea, de n no, sino sobre n. ¿Verdadero? Sí, pertenece, sí, es verdadero. ¿Cuál es el complemento de los números pares? Los impares. Y los impares son finitos. Ah, no, los impares no son infinitos. Entonces, falso. Es falso, sí. O sea, el complemento de ese conjunto no tiene un cardinal finito. Ok. Así que ni Si ellos... si fuera, por ejemplo, los primeros 100 números pares. Si fuera los primeros... 1000. No. Si fuera los primeros 1000 números pares, el complemento de ellos no va a ser finito porque desde el 1000 en adelante Es infinito. es infinito. Entonces, ¿a qué conclusión le llega a usted a eso? Lo primero es que el cardinal de n es infinito, es Aleph sub 0, pero aquí lo estamos considerando como, ¿verdad? El primer nivel del infinito, ¿verdad? Alguna vez se lo escriben así, Aleph sub 0. Pero es el primer nivel del infinito, lo infinito contable. Entonces, para que un elemento pertenezca a esta topología, tiene que ser finito o infinito. Infinito para que el complemento sea finito. Eso es lo verdad, eso es verdad. Pero no todos los infinitos pertenecen ahí. Entonces tiene que ser un conjunto infinito para que el complemento sea finito. Pero ¿de qué forma entonces debería ser? Es infinito. Porque fíjese que los números pares son infinitos, pero su complemento no es finito. Pero entonces ya sabemos que tiene que ser infinito, es decir, todo elemento de esta topología es infinito para que el complemento sea finito, pero no cualquier infinito. Entonces, ¿cómo más o menos deberían ser? Si nosotros nos damos cuenta, y eso es por eso es que con cada topología, porque ya luego nosotros vamos a trabajar con estas topologías y otras más que estamos viendo aquí, es que vamos a desarrollar las demás clases, pero ya cuando avancemos, no podemos estar, preguntándonos quiénes serían los abiertos, porque ya lo abierto lo tenemos requete reconocido.
O sea, nosotros tenemos que tener como una noción, es como cuando estamos trabajando en un espacio topológico, que lo primero es que debemos identificar vamos a decir, la característica, la forma del vector, aunque no sea geométrica. Asimismo, aquí lo abierto es importante identificarlo. Entonces, fíjese, vamos a construir alguno a ver. Si yo estoy sobre la topología cofinita específicamente, no voy a escribir de nuevo todo. Vamos a suponer que yo tome este conjunto. Le voy a llamar NN. Primero. En el caso de esta topología, recuérdese que el vacío está por definición, ¿verdad? Si yo no le pusiera el vacío por definición, el complemento del vacío serían todos los números naturales y los números naturales no finitos. O sea que el vacío va a estar por definición. Para primero probar que, bueno, vamos a ir. El vacío está por definición y el N está por la definición de la topología, porque el complemento del N es el vacío y el cardinal del vacío es finito. ¿Entienden? O sea, esos dos elementos pertenecen. Entonces, antes de pasar a lo demás, vamos a crear alguno. Vamos a llamar N-1 a el conjunto formado por el complemento del 1. O sea, el conjunto formado por todos los números naturales sacándole el 1. ¿Sí o no? Bueno, si yo digo el conjunto de todos los números naturales sacándole el 1, pues simplemente me doy cuenta que el complemento de N-1 simplemente va a ser 1, ¿sí o no? En ese caso, sí. Sí, porque dije sacándole el 1, véalo ahí. Sí. Entonces, N-1 ¿pertenece o no pertenece a esa topología cofinita? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Porque es un subconjunto de los números naturales y su complemento tiene un cardinal finito, un solo elemento. Si yo le llamo N-2, por ejemplo, al conjunto de los números naturales sacándole, incluso voy a poner aquí sacándole el 1 y el 2. El complemento de N-2, ¿quién sería? Simplemente el 1, porque eso que yo estoy creando es simplemente el conjunto sacando para que el complemento, como es infinito, de una vez yo lo estoy calculando con el mismo complemento. Entonces decía que si nosotros observamos, estamos definiendo con el mismo complemento, de manera que lo que estamos diciendo es que el N1 son todos los números naturales y ahí de una vez queda el complemento finito, sacándole esto. O sea que
Estamos formando de una vez el complemento de manera que sea finito. Eso es lo que se ve de una vez. O sea, ese complemento que está ahí es finito, por ende aquí el N2 también va a pertenecer a la topología del complemento finito. Y eso incluso nos da a nosotros una idea de ir mirando lo que son cosas que son simples, pero si no nos ponemos a trabajarla, pues no la vamos a ver. Entonces, si yo quiero demostrar, pizarra número 10, si yo quiero demostrar que la unión arbitraria de elemento de ahí es otro elemento de ahí, ¿cómo lo harían? Entonces, lo primero es que los elementos, un elemento, vamos a decir, a su alfa, pertenece a la topología del complemento finito si, o sea, si él pertenece a la topología, debe pasar que el a su alfa, o sea, el a su alfa tiene que ser de manera de que el complemento del a su alfa sea finito para todo alfa que pertenece a los números reales, por ejemplo. Pero, ¿cómo son los complementos con esto? O sea, el complemento de la sub alfa sería igual a los números naturales menos el a sub alfa. ¿Sí? Porque a todos los números naturales sacándole la sub alfa. Entonces, si yo estoy diciendo que quiero que esto sea finito, si yo estoy diciendo que quiero que esto sea finito, yo tengo dos formas de ver esto en la expresión. O sea, yo quiero decir, o sea, ya esto yo estoy diciendo que tengo unos elementos a su alfa que pertenecen. Esos elementos pertenecen aquí si el complemento de ellos es finito. El complemento de esto es finito. O sea que este cardinal, yo quiero que sea finito. Entonces, vamos a ver. Decir que ellos pertenecen aquí es que el complemento de esto sea finito, que el complemento de eso sea finito, es que los números naturales, sacándole ese conjunto que yo tengo, me dé un conjunto finito. Si yo hiciera la unión de eso a su alfa, acuérdense que todos los a su alfa son su conjunto de los números naturales que estamos hablando, ¿verdad? Si yo hiciera la unión de todo eso a su alfa arbitrario, ¿cómo yo sé si la unión pertenece a la topología cofinita? Bueno, debe pasar que el complemento de esa unión
debe pasar que el complemento de esa unión que es lo mismo que decir, recuérdese que el complemento de la unión es igual a la unión de los complementos. A ver, el complemento de la unión es que el complemento es con la intersección. No teníamos que buscar tanto porque ya eso. Entonces, aquí hay un error, ¿verdad? Aquí vamos a corregir el error. El complemento de la unión es igual a la intersección de los complementos. En este caso, como estamos sobre el conjunto de los números naturales, ese alfa lo podemos cambiar por n para que no se confunda porque son numerables, ¿verdad? Porque son cantidades de elementos numerables, porque estamos en los números naturales. Vamos a ponerle n para no confundir. Vamos a ponerle n para no confundir. Porque aquí, como el conjunto en cuestión es los números naturales, aquí n. N. Y aquí el n que pertenece a los números naturales porque es un número natural. La cantidad numerable pudiera ser. Entonces, ¿qué nosotros tenemos? Que el complemento de la unión es la intersección de los complementos. Pero ¿qué pasa? Que la intersección de una cantidad, ya sea finita o infinita, de conjunto finito, porque los complementos dijimos que eran conjuntos finitos, pero aquí también va a ser finita. Y entonces ahí ya se demostró que la unión de conjunto de ahí es otro elemento de ahí. O sea, si yo tengo la unión, le busco el complemento de la unión por Morgan. El complemento de la unión es la intersección de los complementos, pero es que los complementos son finitos. Entonces, intersecciones de conjunto finito, pues va a dar un conjunto finito. Porque recuérdense que la intersección toma el conjunto que tiene menor cantidad de elementos. Ahora vamos a demostrar que las intersecciones también pertenecen. La intersección es finita. Esta intersección, este n no tiene que ser finito. Este n puede ser hasta la misma cantidad de números naturales, porque entonces no importa. Si hacemos intersecciones de la misma cantidad, aquí lo que se puede es reducir más, pero no aumentar. Pizarra número 11. Entonces, sean
elementos azúcar que pertenecen a la topología cofinita sobre N, con K variando desde 1 hasta N, o sea que no tenemos infinitos elementos. Tenemos una cantidad N de abierto. Entonces vamos a demostrar que la intersección desde K igual 1 hasta N de esos A sub K pertenece a la topología cofinita. Ya atrás lo que hice fue presentar 2 o 3 de esos conjuntos, pero no tienen que ser así, pero da la idea. Más adelante, ya usted sabe que lo que tenemos que buscar es, o sea, lo que tenemos que matar es la cola final de los números naturales para hacer que el complemento sea finito. Porque si dejamos eso infinito suelto para allá, entonces no vamos a poder cumplir. Entonces, mire, si yo dije que todo esto azúcar pertenecían, es porque simplemente los complementos de los K, de los azúcar, son finitos, porque eso es la condición que me exige. Pero si los complementos de azúcar son finitos, entonces, ¿qué hacemos? Para demostrar que esto pertenece, lo que tenemos que demostrar simplemente es que estos complementos son finitos. Bueno, pues le calculamos el complemento a la intersección. Y por Morgan, el complemento de la intersección es la unión, por la dualidad de la ley de Morgan, es la unión de los complementos. Pero si los complementos son finitos, la unión de conjuntos finitos, una unión finita, porque esta es una unión finita, de conjunto finito, también es finito. O sea, el complemento, el cardinal de esto es finito y entonces se cumple. Ya ahí hemos demostrado un ejemplo de topología cofinita. Nótese usted, y quiero que lo piense, que por ejemplo, si nosotros no hubiésemos tenido una topología, si el conjunto de referencia no hubiese sido contable, y quiero que lo piense, lo analice, si el conjunto de referencial no hubiese sido N o contable, entonces esta técnica que se utilizó para demostrar que la unión la unión arbitraria y la intersección infinita no se hubiese podido aplicar. Lo piensa y me dice en la próxima encuentro me dice por qué. Vamos a volver a nuestro material. Entonces, volviendo aquí al material, recuérdense que no vamos a desglosar todo el espacio topológico, pero es importante tomar cada una de esas topologías que hemos dado, y verificar que se cumplen los 3 axiomas, porque si ya está diciendo que es una topología, porque se cumplen los 3 axiomas. Aquí hay un ejemplo interesante. Dice, sea el conjunto de 3 elementos. Sobre ese conjunto de 3 elementos consideremos 4 colecciones. Esta colección que está aquí tiene
al conjunto unitario A, que dice aquí que está una bolita. El conjunto unitario, el conjunto de dos elementos AB, porque ahí está AB, y el conjunto X. Entonces dice, considérese 4 colecciones diferentes de su conjunto de X en la figura. Consideraremos cuáles son topologías. En cada caso, suponga que la colección contiene el subconjunto vacío, es decir, en todo vamos a suponer que el vacío está. Cada caso supone que el conjunto vacío. Y cada uno de los conjuntos encerrados en su círculo. O sea, aquí, ¿cuáles están? El A, el AB y el X. ¿Es la primera una topología? Todo esto lo que quiere es como uno desarrollar una imagen, una idea. Recuérdense que hoy lo que estamos viendo es simplemente si eso es una topología. Aquí están las respuestas, pero es importante que usted lo saque aparte, lo analice, incluso piense en una pregunta que aparece en las prácticas de cuántas topologías se podrían generar a partir de un conjunto de n elementos, que eso todavía es un problema abierto. Entonces aquí dice, tanto el vacío como X están en cada uno de los 4, o sea, está haciendo los pasos para verificar los 3 axiomas. En esta parte yo no me voy a detener, pero lo que le quería dialogar de ahí era eso, porque aquí está la respuesta. Después que usted pasa a ver si el vacío y el X está, entonces pasa a ver si las uniones de dos de ellos cualquiera está. Obviamente aquí que uniendo este con este está. ¿Por qué? Porque uno es su conjunto del otro, entonces siempre que lo una va a estar. Y la intersección de dos cualquiera de eso está porque este es su conjunto y él está. Entonces, eso es lo que le quiere decir directamente. Ahora, que lo verifique en esa forma para que vaya adquiriendo agilidad, velocidad. Voy a pasar a lo siguiente. En realidad hay algunas topologías que nosotros repetimos, pero las repetimos nada más para que se vea otras notaciones. Y que hay alguna variante. Por ejemplo, fíjense, aquí habla de la topología del complemento contable. Fíjense que no habla de complemento finito. Esta es casi igual que esta, solo que no es finito ahora, sino contable. Fíjense que en esta topología del complemento contable, si la estamos definiendo sobre los números naturales, el conjunto de los números pares sí sería un abierto. Y de hecho, si nosotros definimos esta topología sobre el conjunto de los números naturales, ella coincidiría con la topología discreta. Porque todo complemento, como los naturales son contables, todo complemento de un contable es contable. Así que todos los subconjuntos de los números naturales, ya sea finito o infinito, estarían en esta topología. Solamente con cambiar la palabra finito por contable. Es bueno que le estudien. Este es otro ejemplo de topología y dice la topología a inclusión. En realidad la topología a inclusión es la misma topología de su conjunto que nosotros pusimos, pero con la
con la diferencia de que aquí se ha puesto, bueno, o sea, es lo mismo, es lo mismo. Solamente que le escribimos B en vez de Y y no pusimos, o sea, el conjunto era Y, pero esa es la topología de su conjunto, que ya lo dijimos allá arriba. Esta es la topología exclusión, que la pusimos para, era la de superconjunto. Perdón, la topología de exclusión, no. La topología de exclusión no es la de superconjunto, porque aquí la de exclusión no viene en términos de superconjunto, sino en términos de intersección vacía. Esta es la de exclusión. Sobre la recta real, bueno, este es que la intersección de ese conjunto con el que usted busca, pero fíjese que tiene la misma notación. Solamente quisimos ponerla aquí para que vea que alguna vez usamos una misma notación, pero no necesariamente lo mismo. O sea, en este caso no es lo mismo. Estamos diciendo que la intersección sea vacía, pero que la intersección sea vacía no es que el superconjunto, porque incluso en el superconjunto la intersección no es vacía, pero usamos la misma notación. Por eso la quisimos incluir. Entonces es la A exclusión. Aquí hay otras topologías que son interesantes, esta y otra que vamos a ver que son interesantes porque son sobre la recta real. La topología de Kolmogorov o Kolmogorov, como dicen algunas personas. Está formada por el conjunto vacío, la recta real y todos los intervalos o intervalos de esta forma, semiabierto a la derecha, o sea, perdón, abierto pero con un extremo, ¿verdad? Fijo, número real y desde A al infinito. La topología de Kolmogorov. Entonces, usted lo que debe verificar, bueno, que ya el vacío y este están. Entonces, simplemente que haga uniones de elementos de esta forma, pues va a tener otro de eso, porque todos son rayos sin incluir, perdón, rayos sin incluir el punto A, y entonces simplemente lo que van es comiendo hacia la izquierda, ¿verdad? O sea que si usted hace una unión de dos de esta forma, vamos a decir A infinito y B infinito, pues simplemente será, si A es menor que B, entonces la unión será de A al infinito. Y aquí, la otra topología importante, llamada la topología scatter, que está formada por su conjunto de los números reales, tales que esos subconjuntos de los números reales están compuestos por un abierto de la topología usual. La topología usual, yo no sé si se la puse por aquí, pero aquí lo vamos a recordar también, vamos a aprovechar para recordar. O sea, la topología usuales también la vamos a recordar aquí. Por un abierto de la topología usual más un subconjunto de el conjunto de los números irracionales. Por ejemplo, en esta topología usted puede tener que un abierto sería el intervalo 0, 1 unido al conjunto unitario raíz de 2, por ejemplo. Entonces, así están constituidos los abiertos de aquí. Muy interesante. Obviamente,
Bueno, después vamos a hacer comparaciones con topología. La topología usual, los espacios métricos son espacios topológicos. Por ejemplo, la recta real con la topología usual. La topología usual, nosotros de los espacios métricos le vamos a dedicar la próxima unidad solamente para hablar de la topología usual. Entonces, nosotros vamos a hablar de los espacios métricos en la próxima, pero en la recta real, con la métrica de la distancia usual real, creando lo que vamos a ver, lo abierto con esa métrica, la bola abierta básica y después cualquier otro abierto, forman entonces una topología. O sea que si el primer elemento A de aquí es un elemento de la topología usual, que a su vez otra topología. Entonces lo que le está diciendo, lo que le estamos diciendo aquí era lo que le habíamos dicho al principio, que sobre un mismo conjunto se pueden definir diferentes topologías, porque aquí hay 3 topologías diferentes sobre la recta real. Quiero que ustedes se compenetren con estos abiertos, que identifiquen que un conjunto puede ser abierto o no abierto en una topología. Entonces usted en la recta real toma un subconjunto y ve, en este caso los abiertos son de esta forma, para la de Kolmogorov. Si usted coge un intervalo cerrado ya no sería abierto, ¿verdad? Más adelante aquí vamos a ver lo que son los cerrados, pero que identifique y que pruebe los 3 acciones. Vamos nosotros a dejarlo ahí, porque ya algunos de ustedes me están diciendo que tienen problemas con la electricidad. Lo vamos a dejar hasta ahí y en la próxima seguimos con bases de topología. Pero quiero que manipulen esta parte bien. Seguimos con bases de topología y después base de abierto y base de entorno, entre otras cosas. También recuerden seguir trabajando los ejercicios que tienen aquí al final. Nos vemos en el próximo encuentro y quedamos con base de abierto. Y quiero que manipulen, que demuestren que estas que nosotros hemos dado son topologías, que demuestren que eso cumplen con los 3 acciones, desarrollando todos los pasos. Nos vemos. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo y nos vemos luego. Bye bye.